Muy buenos días, bienvenidos a nuestra charla online de la empresa Shufri. Le doy la cordial bienvenida al doctor Ricardo de la Vega Marcos, quien trabaja para la Universidad Autónoma de Madrid y con quien tenemos el gusto de colaborar en varios proyectos. Ricardo de la Vega hoy nos va a hablar de su trabajo y sus experiencias con el BTS y el biofeedback. Bueno, ahora le paso la voz a Ricardo. Adelante, Ricardo. Bueno, pues querida Tosca, en primer lugar, buenos días y os agradezco de forma muy sincera la posibilidad de participar con vosotros en este seminario, en esta charla, donde pues la intención que tenemos es mostrar la utilidad que tiene el Binato System y el Biofeedback 2000, que son los dos sistemas con los que estamos trabajando en este momento en diferentes proyectos de investigación y en el trabajo aplicado. Y bueno, pues queremos compartir con los clientes las diferentes aplicaciones, la utilidad que tienen los sistemas para nosotros y también, por supuesto, dejar la posibilidad a cualquier tipo de consulta o duda que puedan realizar las personas, pues con gusto intentaremos darle respuesta a través de la dirección de mail que tienen en la pantalla los participantes en el seminario. Les hemos facilitado la dirección de mi universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, para la que trabajo, y también en la zona inferior, debajo de la dirección de mail, aparece la página ResearchGate para que puedan analizar todas las publicaciones y todos los trabajos de investigación en los que estamos ahora mismo, digamos, invirtiendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo junto a Subti. Bueno, una vez dicho esto y reiterando la posibilidad de enviarnos las consultas y las dudas por mail, vamos a iniciar la presentación de la conferencia. El título es el entrenamiento psicológico del alto rendimiento deportivo, donde vamos a centrar la atención especialmente en las nuevas tecnologías, el Binato System y el Biofeedback 2000, para que las personas que pueden estar obviamente interesadas de estos sistemas vean la importancia y la relevancia tan esencial que tiene a día de hoy la implementación de estos sistemas de evaluación y entrenamiento. A ver, vamos a pasar la diapositiva. Ahora. Bueno, en pantalla les aparecen las diferentes instituciones que estamos ahora mismo o con las que estamos relacionados en este momento, desarrollando varios proyectos de investigación en los que estos sistemas tienen cabida. Por un lado les pongo la Universidad Autónoma de Madrid, una de las universidades de más prestigio en España, donde yo pertenezco al Departamento de Educación Física, Deporte y Nutrición Urbana, y estoy tremendamente relacionado también con la Facultad de Psicología en forma de los diferentes másteres que tenemos, y uno muy especial, muy específico, que goza de un gran prestigio nacional e internacional, que es el Máster de Psicología del Deporte. Después le pongo como segunda entidad el Comité Olímpico Español, en el cual me encargo en el Centro Olímpico de Estudios Superiores de la formación en las materias que tienen que ver con psicología de alto rendimiento deportivo y en liderazgo y gestión de equipos, relevando a mi compañero, una de las figuras más importantes en la ciencia del deporte en España, como ha sido Fernando Sánchez Bañuelos. A partir de este año pasado comenzamos con la creación de un centro de investigación y desarrollo en el Club de Fútbol Profesional con el que me encuentro vinculado desde hace ya más de 10 o 12 años, realizando bastantes trabajos de investigación, como podrán consultar en ResearchGate. Es el Rayo Vallecano, es un club de la primera división española, y junto al Centro Médico de EIDE, pues realizamos varios proyectos que en la actualidad estamos desarrollando. La siguiente entidad con la cual tengo el gusto de poder colaborar y de trabajar a nivel investigativo es Salir Plus, una empresa radicada en Santiago de Chile, pero con una gran expansión y con grandes profesionales trabajando desde conceptos de riesgos laborales, en los cuales trabajan con la tecnología del Binato System, hasta contextos que estamos empezando a implementar, para lo cual empecé a trabajar con ellos, que tiene que ver con ofertar los servicios y las aplicaciones precisamente de estos sistemas en el contexto del deporte, tanto de base como en el deporte de rendimiento. Hoy quizás me centro un poquito más en el deporte de alto rendimiento, pero también sin duda
el deporte de base puede encontrar muchas utilidades, tanto a nivel de investigación como a nivel de trabajo aplicado en el contexto del deporte de base, el deporte para todos, salud y la recreación. Bueno, la última entidad, las dos últimas entidades con las que me gustaría comentar que estamos trabajando a día de hoy de una forma consistente. Por un lado es el Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Fútbol, tanto la madrileña aquí en Madrid como la española, en la cual estamos desarrollando algunos proyectos con sinergias muy importantes con SUCFIT, como después les voy a comentar. Estos proyectos se iniciaron de una forma, digamos, más reducida, que cada vez han ido cogiendo más y más forma, de manera que a día de hoy son 4 grandes proyectos, el último de los cuales lo coordinamos con FIFA, para intentar analizar, como después comentaré, una serie de aspectos que son esenciales para la detección, por un lado, del árbitro de fútbol y por otro lado para el desarrollo de sus competencias, que tienen que ver tanto con la atención como la concentración, cómo ser capaz de regular su activación y cómo, por supuesto, la toma de decisiones óptima en condiciones de mucho estrés. Y la última empresa que les menciono es una empresa americana, con la cual dos grandes profesionales de la psicología del deporte, el doctor Weber y el doctor Neff, son responsables en Mental Training, que es una empresa radicada en Estados Unidos, pero que también vamos a ir haciendo una serie de cuestiones con aplicaciones móviles, donde el Data System nos va a permitir intentar contrastar la mejora que tienen los deportistas por medio de una aplicación vía telefonía móvil, con la que estamos trabajando y que precisamente ahora en los próximos Juegos Olímpicos de Río, pues varios deportistas de élite, tanto en España como fuera, con los cuales trabajo e investigo, van a verse beneficiados. Bueno, pues en primer lugar me gustaría iniciar la conferencia sentando algunas bases que considero absolutamente esenciales para poder analizar lo que es la relevancia de la investigación y el trabajo en psicología del deporte. Y el primero de los principios que les pongo en letras mayúsculas y en negrita es que el ser humano como organismo que somos y como consecuencia de miles de años de evolución que ha tenido nuestra especie, estamos llamados para lo que en psicología consideramos desde un punto de vista darwinista, adaptación. Todos los psicólogos contemporáneos somos grandes defensores de los conceptos darwinianos de la adaptación de la especie, y por lo tanto el deporte no es más que un contexto, disculpan, en el cual las personas también, por supuesto, van a buscar adaptarse. Eso significa que todos los diferentes subsistemas en los que estamos conformados van a intentar generar niveles óptimos de adaptación en cada uno de los contextos en los cuales se exponen. En este sentido, es obvio que el deporte de alto rendimiento y la competición, sea cual sea su manifestación, expone unas condiciones muy concretas, muy específicas a cada uno de los deportistas, de forma que se ve la necesidad de adaptar todos esos recursos a ese contexto. Esos recursos tienen que ver, por un lado, con lo que ellos mismos son capaces de poner en acción, de manifestar en esa situación tan específica de esta competición, y también tiene que ver con el manejo de todas las variables que influyen y que exceden a las variables intrasujetos, es decir, todas las relaciones se establecen dentro del grupo, un equipo deportivo, cuando es el caso de deportes colectivos, o también la absoluta importancia que tiene la relación, por ejemplo, del deportista con el equipo de trabajo, donde muchas veces existe la figura del psicólogo del deporte, cada vez es mucho más frecuente, pero otras veces es el propio entrenador el que hace este rol. El entrenador, sin duda alguna, tiene un rol psicológico, los fisioterapeutas, los preparadores físicos, los médicos. Bueno, digamos que la importancia de la psicología del deporte hoy en día está absolutamente justificada y nadie la pone en duda. Bueno, la segunda consideración que les quería comentar es que hoy en día en todas las ciencias consideramos la respuesta adaptativa del sujeto dentro de los conceptos de los sistemas complejos. Eso quiere decir que lo que intentamos hacer, y esto es muy importante y quede claro, y siempre cuando imparto un seminario, una clase, un máster, doctorado o en los estudios en la facultad, siempre lo enfatizo, es esencial
plantear que las relaciones que establecemos en psicología no son lineales, ¿no? Es decir, no existen relaciones causa-efecto. Lo que nosotros hacemos tradicionalmente es analizar relaciones probabilísticas, relaciones heurísticas. Es decir, que lo que hacemos con estas investigaciones, lo que hace el Biometric System, lo que hacemos con la Universidad 2000, lo que hacemos cuando implementamos un sistema de entrenamiento con nuestros deportistas, no es más que intentar aumentar la probabilidad de que surjan ciertas conductas que las investigaciones nos dicen que son más probables de ser elicitadas o sufridas cuando se dan ciertas condiciones previas. En este sentido, hay veces que se considera que de una forma absolutamente errónea que en psicología, una vez que uno trabaja con cierto sistema o uno trabaja de una cierta forma, con una planificación concreta, siempre vamos a encontrar un mismo rendimiento, un rendimiento lineal. Y obviamente todos los que trabajamos en el contexto del alto rendimiento sabemos que esto no es así. Lo que intentamos hacer siempre es aumentar las probabilidades de que surjan ciertas conductas. Y por supuesto consideramos que el abordaje científico, sistemático, serio y riguroso, utilizando sistemas como los que hoy me centraré un poquito más, son obviamente canales óptimos para conseguir optimizar esos sistemas de rendimiento. Con eso no debemos ser reduccionistas ni pensar que es la única forma de trabajar, ni siquiera que es mejor. Son modos complementarios, son modos que tenemos que conocer, son modos que los profesionales tenemos que valorar y son modos que cada vez la tecnología nos va permitiendo un abordaje más completo sobre el fenómeno que queremos estudiar, en este caso el rendimiento deportivo. Además de esto, por supuesto, tenemos que señalar que la psicología del deporte como ciencia en el contexto del rendimiento no avanza de forma aislada al resto de áreas. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los elementos técnicos, de los elementos tácticos, estratégicos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la condición física, de la fisiología del esfuerzo, son elementos absolutamente esenciales. Y por lo tanto, tanto cuando investiguemos como sobre todo cuando trabajemos con los deportistas de competición, es innegociable plantearnos cómo es el nivel de desarrollo en el resto de áreas. Aquí sobra decir que obviamente los equipos en la actualidad que trabajan en el alto rendimiento deportivo son equipos normalmente multidisciplinares, donde cada miembro del equipo forma una red de conexión con el resto de profesionales, de forma que al final, en definitiva, el técnico es el que toma ciertas decisiones. Cuando investigamos nos sucede algo relativamente parecido. A veces en psicología del deporte tendemos a evaluar de una forma bastante independiente el estudio del fenómeno que nos interese y hoy en día las diferentes investigaciones van a requerir de la integración de diferentes fuentes de datos, donde las ciencias del deporte han avanzado de una forma exponencial a lo largo de los últimos 20 años. Bueno, la tercera de las consideraciones iniciales que quiero hacerles llegar para clarificar lo que son los contenidos de este seminario es que cuando yo antes me refería a la importancia de la adaptación de los deportistas al contexto, cuando hablo de deportistas también podemos meter obviamente árbitros, podemos introducir en esa categoría a los propios entrenadores que van a ser exigidos a adaptarse a ciertas condiciones, o como les mencionaré algunos proyectos que tenemos ahora mismo vigentes en el contexto también militar. Los militares como son considerados en la investigación hoy en día como deportistas también de élite, con unas características idiosincráticas muy particulares, pero podemos entrar en esa consideración de que también buscan obviamente adaptarse a cualquier contexto. Bueno, pues las dimensiones esenciales en las cuales la psicología se ha centrado y prácticamente todos los modelos van a recoger de una forma u otra, son lo que tienen esta diapositiva como dimensiones psicológicas básicas. Por un lado, la dimensión cognitiva, que nos debe preocupar, en ese proceso de adaptación las personas van a pensar, van a estar desarrollando procesos básicamente de pensamiento. Yo con la denominación de dimensión cognitiva voy a hacer alusión precisamente a estos procesos de pensamiento, que a veces, por supuesto, tienen formatos iconográficos, formatos en forma de imágenes mentales. Es muy importante saber que desde la psicología, desde los modelos clásicos de, por ejemplo, Albert Ellis o Beck, sin ir más lejos, pues sabemos mucho sobre que los procesos de pensamiento influyen de forma definitiva sobre las conductas. Cuando uno quiere hacer quiere aumentar la probabilidad de hacer ciertas conductas, sabemos que la forma que tenemos de pensar va a aumentar la probabilidad de que ese proceso adaptativo sea mucho mejor. Esto tradicionalmente, como todo, son aspectos básicos de otras áreas de la psicología, como puede ser la psicología clínica,
Pero la psicología del deporte, sin lugar a dudas, nos hemos ido beneficiando mucho de estos conocimientos adquiridos en otras áreas. En ese sentido, el propio Binet System, cuando utiliza pruebas de autoinforme, lo que estamos haciendo es recoger las percepciones que tienen los deportistas sobre, si son sobre sí mismos, pueden ser relativos o referidos a aspectos idiosincráticos de la personalidad, o pueden ser, por ejemplo, vinculados a estados emocionales, a las conductas que realizan, pero siempre es importante tener en cuenta que son variables subjetivas. Esto lo remarco porque las subjetividades son aspectos esenciales que ni mucho menos debemos descartar en el ámbito profesional de la psicología del deporte, pero también es importante conocer que sistemas como los que trabajamos con el Binet System o el Feedback 2000 nos permiten recoger variables más objetivas, ¿no? Hoy en día, tanto el trabajo como la investigación tiene que ver con aunar ambas formas de evaluación. Bueno, la segunda dimensión es una dimensión que particularmente sobre la que hemos trabajado bastante y seguimos trabajando bastante, porque sabemos que la dimensión emocional puede configurar la respuesta del deportista en un contexto de competición. De esta manera, el eje de hipófisis y gránulo suprarrenal lo puede hacer cuando nos activamos ante cualquier contexto que nos supone una adaptación importante, es activar esa vía automáticamente de forma fisiológica, como menciona en la siguiente dimensión, pues le da una serie de correlatos que podemos evaluar, por ejemplo, evaluando el cortisol en sangre, evaluando el nivel de adrenalina. En investigación trabajamos nuevamente más con activación, o con el cortisol, o podemos analizar también activación cortical. El Binet System, una de las variables que estamos trabajando más en la actualidad, tiene que ver con la activación cortical, con la prueba de Flicker Fusion, que en realidad es una medida indirecta sobre la activación cortical que tiene el deportista, evaluada a través del tiempo de latencia de respuesta, del tiempo de reacción ante la aparición del estímulo luminoso, que empieza a flicker, a parpadear de una forma continua y regular, que nos permite medir. Bueno, por lo tanto, mencionar, y creo que es importante, que la respuesta emocional, cuando trabajamos con un deportista en élite, es una respuesta que puede desconfigurar tanto la respuesta cognitiva como psicofisiológica como conductual, y de ahí la importancia para los psicólogos. En ResearchGate, varias investigaciones podrán observar algunas de nuestras publicaciones, de las últimas que tenemos aceptadas pendientes de publicar, son sobre sistemas nuevos de evaluación de la emoción, que hemos adaptado el grupo de trabajo del profesor Lang de la Universidad de Florida sobre el estudio de las emociones por medio de ELIAS, de International Affective Pitch System. Bueno. La tercera de las dimensiones, y aquí me detendré un poquito más con posterioridad, cuando mi organismo necesita adaptarse, lo que va a hacer es movilizar todos sus recursos fisiológicos. De ahí que sea absolutamente esencial, y al contrario de lo que sucedía con la dimensión cognitiva y emocional, que tiene un gran componente subjetivo, es esencial poder evaluar de una forma lo más objetiva posible cómo responde el cuerpo, bajo la siguiente hipótesis. Cuando el organismo se va a adaptar a una situación, el nivel de heterostasis, de desequilibrio al cual es sometido, puede ser registrado y monitorizado por una serie de funciones psicofisiológicas, porque lo que hace el organismo no es más que buscar ese nivel de adaptación. Cuando un deportista, por ejemplo, va a ser sometido a un contexto de estrés, como puede ser alguna de las pruebas que después mencionaré, en las que estamos investigando en el Binet System, lo que hace es que va a buscar niveles de adaptación. Y por lo tanto, cuando es sobreestimulado sensorialmente por los diferentes canales, lo que va a hacer el organismo es buscar niveles de adaptación continuas por un proceso básico de habituación del organismo. Por lo tanto, podemos monitorizar los desequilibrios que suceden en estas funciones. Por ejemplo, una de las respuestas clásicas es el Skin Conduct Response, ¿no? La respuesta galvánica de la piel, que nos indica de una forma muy fiable, y los psicólogos hemos trabajado mucho con ella, el nivel de activación simpática del organismo, la vía simpática, la vía autónoma del sistema nervioso vegetativo. Bueno, por lo tanto, esta parte es esencial, conocer cuáles son las funciones psicofisiológicas en las cuales pues podemos detener más nuestra atención y podemos trabajar más, porque estos sistemas, precisamente, sobre todo el Biofeedback 2000, nos va a permitir de forma coordinada con el Binet System poder controlar cuál es el nivel de equilibrio o de desequilibrio, de homeostasis o de heterostasis que tiene el sistema cuando es sometido a diferentes niveles de exigencia. Por supuesto, este nivel de exigencia, una de las ventajas que tiene el Binet System es que podemos, digamos,
controlarlo por la aplicación de diferentes pruebas realizadas a bot para la evaluación de diferentes características o competencias psicológicas. Vale. La cuarta de las dimensiones es la conducta. Obviamente, todo lo que hacemos con el Bienato System, todo lo que hacemos con la FEIDA 2000, todo lo que hacemos y trabajamos en psicología del deporte, después tiene que ver con la manifestación externa directamente de ese comportamiento, de esa conducta. De forma complementaria a lo que se hace en investigación y a lo que se hace en contexto de intervención, pues suelo comentar que los psicólogos debemos ser grandes profesionales en la evaluación, en la observación. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de controlar cuáles son las conductas, los estímulos antecedentes y las consecuencias de lo que hacen estos deportistas en el contexto tanto de entrenamiento como de competición. Del mismo modo que decía antes, esto es lo que hacemos cuando analizamos y trabajamos en el contexto aplicado. Damos una importancia capital a analizar que toda la monitorización psicofisiológica, todas las respuestas cognitivas y emocionales recogidas, tienen sus consecuencias en la conducta directamente observable. Un buen código de observación conductual objetiviza, como hacíamos con la dimensión psicofisiológica, las medidas que vamos a observar. Bueno, todo esto sucede obviamente en un contexto. Cada deporte exige de un conocimiento sobre cuál es la aplicación, o cuál es la situación en la que va a ser demandada el rendimiento, y por lo tanto no es lo mismo trabajar en esgrima que trabajar en billar, que trabajar en fútbol o trabajar en handball, en balonmano. Cada deporte tiene una serie de exigencias para adaptarse a nivel psicológico que el profesional obviamente tiene que conocer y tiene que ser capaz de saber cuáles de las pruebas o qué pruebas son las que deben ser elegidas para evaluar, para intervenir y para trabajar posteriormente. Ahí radica la pericia y sobre todo a día de hoy la formación de los profesionales. Por eso este tipo de seminarios creo que son contribuciones importantes para poder desarrollar el conocimiento y la expertise de los profesionales. Bueno, el último de los puntos, antes de entrar con más detalle en diferentes proyectos que estamos desarrollando, tiene que ver con que todas estas variables que mencionaba, todas estas dimensiones, aunque las analizamos de forma independiente, obviamente la conducta se dan al unísono, se dan de una forma absolutamente integrada. Por lo tanto, la consideración de los profesionales no puede ser solo o únicamente centrar atención en una de estas dimensiones. Esto nos ocurre mucho cuando hacemos investigaciones, sino que desde el enfoque más global, considerando los diferentes sistemas de respuesta de las personas y de los deportistas, es como podemos realizar unas mejores aportaciones al conocimiento en el área. Bueno, en la siguiente diapositiva lo que intento es enfatizar algunas de las cuestiones que creo que hacen especialmente interesante el uso del VTS, del Bienato System y de la FEIDA 2000. Por un lado, ya lo he comentado, es la relación entre la medida objetiva y subjetiva. Los psicólogos en el contexto de la investigación hemos sido dados al abuso de pruebas validadas, obviamente psicométricamente, pero pruebas subjetivas, donde la búsqueda de datos lo más objetivos posibles es una de las consecuencias del desarrollo de las tecnologías desde los últimos, me debería decir, 20 años de trabajo, ¿no? Donde el aumento de las tecnologías aplicadas al contexto del deporte nos van permitiendo conocer con más objetividad, no diré fiabilidad, porque hay muchas pruebas subjetivas que a nivel psicométrico están validadas, ¿no? Y son fiables, pero sí que la validez predictiva, la capacidad que tiene una prueba para predecir conducta, sin duda alguna con las pruebas objetivas es mayor. Si vemos uno de los grandes profesionales neoconductistas, como es Emilio Rives en México, que ha tenido una inmensa incidencia sobre el desarrollo de la evaluación objetiva a nivel internacional, pues la importancia de evaluar los estilos de interacción de las conductas de las personas, es decir, evitar los sesgos que tienen que ver con la subjetividad, con la visibilidad social, con la sensibilidad que puede mostrar el deportista en unos contextos particulares. De ahí que el Bienato System, una de las fortalezas más importantes que tiene, es la posibilidad de evaluar estilos de interacción. Es decir, la persona del deportista no nos va a decir que si se considera que tiene mejor concentración o no, si considera que maneja mejor el estrés o no, si considera, no, lo que puedo hacer es pedirle que interaccione con una serie de
situaciones creadas por ordenador, validadas y objetivables, donde vamos a tener medidas objetivas de su nivel de respuesta. Y además, una ventaja tremenda, obviamente, es que tenemos los baremos automáticamente automáticos de la respuesta y de la calidad de la respuesta de los deportistas en esas situaciones en las que les estamos pidiendo, demandando que respondan. De forma que permite a un nivel muy específico y con un nivel de calidad del dato y del registro del dato tremendo, analizar, predecir esas conductas que después en el contexto deportivo vamos a intentar que se manifiesten. El segundo punto que quería comentarles es que es muy importante saber, obviamente no consiste simplemente en tener un sistema tan potente como el Dynate System o el FIBA 2000, consiste en saber exactamente qué es lo que quiero, para qué lo quiero, qué es lo que quiero evaluar, y entonces cuáles de estas pruebas son las que me van a servir. Uno puede elegir entre, la verdad, una gran cantidad de pruebas, qué es lo que quiere hacer. Yo, de todas las pruebas que existen en el Dynate System, trabajo y utilizo unas concretas en función de los proyectos de investigación que estamos desarrollando, y el resto de pruebas obviamente pues no las utilizo con cierta soltura, porque es importante saber qué es lo que uno quiere y para qué lo quiere. En ese sentido, otra de las fortalezas que tiene Dynate System es que en cada una de las pruebas aparece un tutorial en el cual podemos analizar las investigaciones que respaldan los datos con los cuales han sido creados y el soporte científico y conceptual que yo invitaría a todas las personas que puedan estar interesadas en adquirir estos sistemas a que realmente puedan consultar. Es una maravilla poder acceder a toda esa información de una forma tan sencilla. Bueno, en tercer lugar, la complementariedad de las medidas y por lo tanto lo que intentamos hacer en un contexto, por ejemplo, aplicado, es también tener datos fiables donde lo que hagamos en el contexto de entrenamiento, por ejemplo, en un campo, en un terreno de juego, en una cancha, en un contexto de entrenamiento, podamos intentar analizar cómo el deportista mejora por medio de una serie de instrumentos objetivos sobre esa dimensión conductual, con los estilos de interacción que mencionaba antes, y sobre una dimensión psicofisiológica, evaluando también la respuesta homeostática de equilibrio del deportista. Bueno, y ahora sí vamos a ir comentando algunas de las investigaciones que hemos realizado con el sistema, con el Dynate System. Esta investigación que les pongo obedece a un trabajo en el cual, gracias al máster de alto rendimiento del Comité Olímpico Español, pues unos compañeros portugueses que trabajan en el Oporto, en el club de fútbol en el Porto, donde Mourinho dejó precisamente escrito y detallado pues todo un sistema de entrenamiento y de mejora de la concentración por medio del entrenamiento en campo. Bueno, pues lo que hicimos en el trabajo, que se lo publicado en las revistas con Impact Factor aquí de España, la revista internacional de medicina y ciencia del deporte, fue realizar un proceso de entrenamiento en campo como el que detallaba Mourinho, pero monitorizar, gracias al Dynate System y una de las pruebas, el Signal, que permite evaluar la atención selectiva, evaluar cómo ese proceso de entrenamiento que manifestaba él, que generaba mejoras, pues cómo iba mejorando mediante esta prueba como variable dependiente. Y por lo tanto, las variables independientes, las que manipulábamos, era el tipo de entrenamiento que realizaban los deportistas, y como variable dependiente utilizamos el Dynate System. De nuevo ven cómo es un sistema muy potente para evaluar justo lo que se nos achaca en psicología del deporte, que es la pérdida o la ausencia de control o la demostración de que lo que estamos haciendo y trabajando tiene realmente una repercusión sobre los procesos psicológicos básicos, en este caso la atención, del deportista. Les pongo la referencia del trabajo y un pantallazo de lo que fue el desarrollo en el laboratorio en Portugal, y al mismo tiempo les invitaría a que puedan profundizar leyendo con más detalle, por supuesto, cada una de las publicaciones en ResearchGate o en el link que les facilito sobre esta investigación. Algo que me parece muy importante destacar es que estos equipos lo que nos permitirán es intentar analizar lo que un compañero de gran prestigio en el entrenamiento de la fuerza en España, Fernando Navarro, decía que había sucedido en el entrenamiento de la fuerza, y que yo lo aplico y lo explico en el contexto de la psicología. Él comentaba que lo que sabemos hoy en día, en lo que implementan las selecciones nacionales, la gente y los deportistas de élite, el entrenamiento de la fuerza, tiene más que ver con lo que sucede
en un contexto aplicado que lo que se tiene en un laboratorio. Bueno, en psicología, compartiendo con Fernando Navarro, yo opino exactamente lo mismo. En psicología del deporte hemos utilizado e intentamos implementar diferentes estrategias basadas obviamente en lo que conocemos y a veces esas estrategias después intentamos analizar en el laboratorio cómo funcionan. Bueno, pues gracias a sistemas como el Bienata System podemos intentar tener un control mucho más operativo, mucho más rápido también de utilizar respecto a la mejora que se va produciendo en el deportista en ese aspecto que queramos trabajar. Bueno, una segunda investigación que les menciono tiene que ver con el entrenamiento atencional mediante videoconsola. En este caso llegamos a un acuerdo que nos solicitó la empresa Nintendo para poder analizar en qué medida un videojuego que sacaron una consola portátil que tenían beneficiaba del entrenamiento atencional bajo la hipótesis de los análisis de la respuesta específica o inespecífica para analizar después la mejora en esos procesos del deportista de competición. Lo que ven en la diapositiva, en la parte superior, son las imágenes de las pantallas que tenía esta consola y lo que ven en la zona inferior son algunas de las pruebas que nosotros utilizamos para evaluar si se producía mejora o no en un proceso de entrenamiento controlado de varias semanas, con un grupo control obviamente y un grupo experimental, utilizando ese soporte de consola. De nuevo, como ven, utilizamos el Bienata System con sistema de control, de forma que nos permite saber si la evolución y la mejora que experimentan los deportistas se debe o no a el trabajo que está realizando. Yo invitaría a las personas interesadas de nuevo a poder leerlo y sobre todo a observar la gran utilidad que tienen los sistemas como medidas de control científico de la evolución de eso, que en el contexto del entrenamiento a veces nos resulta tan complicado y tan complejo. Bueno, sin demorarme mucho más, me gustaría comentar también algunas investigaciones que tenemos en marcha. De estas investigaciones esperamos en los próximos 2 años, si las revistas en las cuales intentamos publicar ven la repercusión de los estudios, pues intentaremos sacar bastantes publicaciones de impacto. Algunas de estas investigaciones ya están los papers en procesos de revisión. 2 grandes grupos de investigaciones, tendríamos sinceramente más, pero me gustaría centrarme en estos. Por un lado, en el contexto militar, donde se creó un centro de estudio de la defensa, que en este caso lo dirige, lo pongo en la parte superior, el doctor Vicente Clemente, de la Universidad Europea de Madrid, junto con el comandante Robles, desde dentro del ejército, y lo que hacemos en líneas generales es intentar analizar la respuesta atencional, el estrés, por lo tanto la respuesta cognitiva, emocional, psicofisiológica y conductual, de los soldados en diferentes cuerpos, tanto de élite como cuerpos militares muy específicos, como pueden ser los paracaidistas, en situaciones muy concretas. En ese sentido, ha cambiado el contexto de combate. Ahora mismo, a nivel militar, hay una gran preocupación por la respuesta de los soldados en contextos civiles, donde ya no sucede como antes, que era una guerra más de trincheras, podemos decir así, un ejército contra otro, sino que ahora las batallas, por desgracia, se libran en un contexto mucho más civil, mucho más de terrorismo, mucho más de discriminación de población respecto a, por ejemplo, potenciales terroristas. De esa manera hay que evaluar y trabajar no solo los niveles de respuesta adaptativa de los soldados en contextos tremendamente específicos. Aquí obviamente una gran parte de las investigaciones son privadas, pero obviamente utilizamos estos sistemas, estamos utilizándolos y se implementarán. Si el ejército sigue considerándolo obviamente pertinente, a día de hoy es así. Y bueno, simplemente comentar la importancia que tiene para nosotros poder contar con medidas como el Viena o medidas como el CIMAC 2000, obviamente de forma absolutamente complementaria a una gran parte de las medidas fisiológicas que tomamos, obviamente el cortisol, obviamente variabilidad del ritmo cardíaco, otras muchas respuestas. Bueno, un segundo grupo de investigaciones que es con el que inicialmente llegamos al acuerdo con Subfric para poder utilizar su tecnología y poder trabajar con ella durante 3 años en investigación, tiene que ver con el desarrollo de una serie de variables que potencian y nos permiten, por un lado, detectar el talento arbitral y, por otro lado, obviamente, desarrollarlo
y poder trabajarlo de la forma más controlada posible. En ese sentido, la Federación Española, yo me encargo, junto con mi compañero David Buellos, que ahora mismo está en Bélgica, me encargo de la evaluación de los árbitros de fútbol de la Federación de Fútbol de Madrid, y los proyectos los hemos extrapolado de la Federación de Fútbol de Madrid, donde hemos creado también un centro de investigación y desarrollo de manera muy reciente al ámbito nacional. Los objetivos ponía detectar variables psicológicas en el desarrollo y promoción del talento arbitral, crear baremos de evaluación para árbitros de fútbol, donde en cada país, tomando como referencia al fútbol español, que sin duda es considerada uno de los países donde el nivel del fútbol es más alto en Europa, pues poder comparar el árbitro cuando va a hacer estas pruebas, cuáles son las competencias que tiene respecto a 4 pruebas en concreto que les pongo, que estamos creando esos baremos y trabajando. Las pruebas tienen que ver con el tiempo de reacción. La hipótesis de trabajo es que los árbitros que tienen más nivel, obviamente baja su tiempo de reacción. El Binary System nos permite en este caso 2 medidas, tiempo de reacción y tiempo de movimiento, dos medidas básicas, y ya puedo anticiparles que a nivel, con uno de los grupos que ya tenemos absolutamente recogidos, que son de fútbol base, la experiencia es una variable que parece que está modulando el tiempo de reacción en la toma de decisiones, y la gente de los ámbitos de más nivel, en cuanto a categoría de competición, parece que van teniendo ese tiempo de reacción más corto, responden antes y más rápido. Esto obviamente nos falta todavía hacer todos los análisis, pero con los que hemos realizado y estamos, como decimos en España, trasteando, pues ya empezamos a encontrar una serie de aspectos muy interesantes, lo cual también nos dice que este tipo de medidas funcionan bien en la discriminación de esas respuestas en colectivos específicos. La segunda de las medidas que estamos utilizando es la atención sostenida. Utilizamos el WAFA y lo que hacemos es, la hipótesis de teletrabajo es que los árbitros que tengan más nivel también van a tener una mayor capacidad para mantener su atención durante más tiempo ante un estímulo tremendamente monótono. El éxito de la toma de decisiones en los árbitros parece que tiene que ver también con su capacidad para responder en momentos puntuales de una forma muy concreta y específica, pero también tolerando momentos en los cuales a lo mejor no tienen que señalar absolutamente nada, pero sí tienen que estar muy atentos al desarrollo del juego. Algo muy parecido a lo que les podría pasar a los porteros de fútbol. Bueno, la tercera de las medidas que vamos a utilizar es que estamos utilizando e investigando con ellas la anticipación tiempo-movimiento. La hipótesis aquí tiene que ver con que la anticipación espacial y temporal, que son dos elementos que vertebran el rendimiento deportivo en general y en los árbitros muy en particular, son variables que el árbitro de mayor categoría debe dominar. El árbitro de mayor categoría debería tener una mejor anticipación temporal y una mayor anticipación espacial, lo cual el Binary System nos permite medir de una forma muy objetiva mediante ZBA, que es una prueba que posiblemente todos nos resulta familiar al habernos sacado el carnet de conducir. Es algo muy parecido a lo que posiblemente nos hayan hecho hacer. De nuevo, lo importante es que según el árbitro realiza la prueba, tenemos su nivel de respuesta y lo que estamos creando son baremos para poderles comparar no solo con la población general, que obviamente lo tenemos, sino con la población específica de referencia, en este caso de árbitros. Y la última medida que estamos evaluando tiene que ver con el nivel de respuesta del sujeto ante una estimulación sensorial muy elevada. La prueba, el test de determinación, el D-test, lo que hace es someter a una estimulación tanto acústica como visual como de movimiento por medio de dos pedales en los cuales tiene que también pulsar en función de lo que le demande, que le somete a un nivel de respuesta muy exigente. Esta prueba se prolonga en el tiempo. Nosotros hemos cogido un protocolo para que todas estas pruebas de evaluación no superen los 45 minutos porque nos demoraría muchísimo la recogida de datos, pero es una prueba tremendamente interesante en la que también estamos encontrando resultados muy interesantes y relevantes. Obviamente la hipótesis de trabajo aquí es que los árbitros de mayor categoría tienen mejor, por supuesto, respuesta en un contexto de exigencia muy elevado de estrés. Bueno. Cuando hablamos de entrenamiento psicológico, y lo que estamos aquí ven dos imágenes del capitán del Rayo Vallecano, pues trabajando con los sistemas. Por un lado, con el Binary System, aquí estábamos haciendo temporada, porque ahora estamos utilizando los sistemas en la evaluación de árbitros y por lo tanto tengo el equipo en el comité técnico de árbitros, pero lo que hacíamos aquí en pretemporada es evaluar las competencias de los deportistas
en diferentes pruebas que nos interesaban de forma muy específica. Aquí, ciertamente, se puede elegir en función del rol que tiene cada uno de los jugadores, por ejemplo, en el caso del fútbol, la prueba a la que se quiere evaluar, y lo ideal, obviamente, es poder contar con protocolos específicos adaptados a roles incluso específicos de juego. Debo decir que para nosotros es muy importante a día de hoy este contexto de la investigación-acción. De hecho, el club aprobó el Centro de Investigación y Desarrollo del Rayo Vallecano de Eire, precisamente bajo esta idea, ¿no?, de dar un soporte mayor al entrenamiento aplicado excelente que ya se seguía haciendo en los últimos años, de manera que pudiéramos ir complementando lo que expertos en diferentes universidades en ciencias del deporte estábamos trabajando para poder implementarlo en el club, de forma que podemos enriquecer nuestras investigaciones y el club obviamente puede verse beneficiado con lo que la ciencia nos permite. En este caso, el segundo de los aspectos que me gustaría mencionar es la relación entre el entrenamiento específico e inespecífico. Usar el Dynamo System no quiere decir que solo vayamos a evaluar o solo vayamos a intervenir a nivel psicológico mediante este sistema. No, pero es un sistema óptimo en el control de la evolución del deportista. Hoy en día, en ciencia del deporte y en cualquier deporte, podemos ser ajenos a todos los avances que hay, nunca tanto como ahora estamos exigidos para estar en contacto. Yo suelo decir que tenemos que tomar el pulso al tiempo que nos toca vivir y tenemos que ser capaces de escuchar las demandas del medio en el que estamos, ¿no? Y ese pulso del tiempo nos implica también tomar y escuchar lo que va a ser el futuro para adelantarnos y ser capaces en los clubes, entidades, federaciones en las que colaboramos o trabajamos, de poder predecir y de poder trabajar sobre ese contexto que otros clubes obviamente en ese mismo momento a lo mejor no lo están haciendo. Por lo tanto, se debe considerar también desde mi punto de vista como una ventaja. Bueno, poco uso fundamental en la fase de pretemporada, porque obviamente nos permite una evaluación más tranquila de una serie de medidas. Estas medidas, lo óptimo es que puedan ser tomadas en diferentes momentos y fases de la temporada para ver la evolución y los niveles de respuesta del deportista. Y bueno, pues tener perfiles lo más individuales posibles sobre cada uno de los deportistas. Respecto al Biofeedback 2000, nos sucede algo relativamente parecido al Dynamo System, pero quizás con aplicaciones más claras desde el punto de vista de la psicología básica y aplicada. Hablo en primer lugar de la evaluación de entrenamiento psicológico. Un aspecto obvio, en la imagen aparecen dos deportistas, uno trabajando con el Biofeedback 2000, con el módulo multimodal, el amarillo, y otro deportista trabajando con el módulo de respiración antes de una Copa del Mundo. Bueno, como ven, son aplicaciones tremendamente útiles para contextos ya puntuales, en los cuales obviamente nos exige, por un lado, trabajar de forma individual con el deportista, enseñamos una serie de respuestas incompatibles, por ejemplo, con la ansiedad, monitorizamos, trabajamos, generamos muchas veces habituación a ciertos procesos de exigencia del deportista y a partir de ahí la monitorización psicofisiológica nos permite también la medida objetiva y complementaria sobre cómo va a ser la probabilidad de la respuesta del deportista en el contexto en el que sea demandado. Por eso pongo también en el tercero de los puntos complementar todas estas medidas con la importancia del entrenamiento cognitivo y nos debería decir también, obviamente, emocional, y entre el modelo de las dimensiones que les comentaba en primer lugar. Por lo tanto, mejorar el control de la regulación de la arousal, entrenar el control y la regulación de los procesos atencionales. Hoy en día trabajamos una gran parte del trabajo que desarrollo en contexto de élite tiene que ver con focus, con trabajar la focalización atencional del deportista, para que en el contexto de la competición su mente esté lo más liberada posible de todo un proceso cognitivo y simplemente actúe, simplemente responda de una forma automática y deje que su cerebro responda de la forma más filogenética que tenemos, que es simplemente actuar. Una vez que el entrenamiento se ha desarrollado de forma óptima, lo que tenemos que hacer es fluir. Citando al profesor de nombre húngaro, el famosísimo Csikszentmihalyi. Bueno, ¿cuándo lo utilizamos? Pues antes de las competiciones. Pongo algunos ejemplos que estamos trabajando en las últimas Copas del Mundo vinculadas a esgrima, para preparar ahora determinados deportistas en los Juegos Olímpicos, entrenamientos obviamente prioritariamente individuales,
que después, sobra decir, que beneficia a nivel colectivo y a nivel grupal, porque la mejora individual en la respuesta homeostática y de equilibrio de un deportista beneficia a la respuesta también homeostática del resto del colectivo. De manera complementaria, entrenamientos con realidad virtual aumentada, esta es una de las últimas cuestiones que estamos intentando investigar y trabajar, que tienen que ver con utilizar y grabar las situaciones de entrenamiento en 360 grados, ¿no?, con las nuevas cámaras que nos permiten hacerlo, y lo que hacemos es trasladar esta imagen a los dispositivos móviles para poder trabajar de forma automática con realidad virtual aumentada y exponer al deportista a las situaciones absolutamente realistas que la tecnología nos permite. Y en esa medida también pues, podemos, además de tener un contexto tremendamente controlado y realista de simulación de la competición, lo que hacemos o lo que vamos a intentar hacer es monitorizar la respuesta psicofisiológica del deportista ante esas condiciones. La hipótesis de partida es que obviamente el deportista en esos contextos vamos a ser capaces de generar niveles de habituación y de homeostasis medida y contrastada a nivel psicofisiológico de forma más evidente y más clara que cuando simplemente le pedimos, por ejemplo, que visualice, que imagine o que vea en la pantalla una imagen o un vídeo. Bueno, en la siguiente diapositiva comentarles que uno también lo utilizamos en el Centro de Investigación del Raúl Vallecano IDEIRE para la facilitación de una serie de ciclos de conferencias de formación sobre diferentes procesos en los cuales aquí el profesor de un gran reconocimiento, gran amigo, doctor Cremades de la Universidad de Bell en Miami, dirige uno de los laboratorios más equipados de psicología del deporte en Estados Unidos y bueno, pues este año cuando lo invité, di una conferencia precisamente sobre la importancia del biofeedback en el deporte de competición, donde utilizó el biofeedback 2000 para explicar a los asistentes a las jornadas la importancia y el uso que se hace de estas tecnologías. Para mí es un orgullo y es un honor poder colaborar, y ya finalizo con SUFRI en las diferentes investigaciones y en los diferentes procesos de sinergia que sin duda se están produciendo gracias a la colaboración que llevamos desarrollando y que ojalá podamos continuar en el presente y en el futuro. Por mi parte, agradecer a todos los asistentes su paciencia, su atención. Espero que haya sido una conferencia de su interés y, por supuesto, de nuevo les facilito la dirección de correo electrónico para cualquier duda, sugerencia, cuestión que tengan, pues invitarles a que con libertad puedan hacer llegar por mail y con gusto les responderé. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tu charla que ha sido súper interesante e informativa. Ahora, para terminar, solamente para decirles que si hay preguntas respecto al tema o respecto a nuestros productos, por favor escriban un correo a armbruster@shufri.es o también pueden llamar a nuestro teléfono, que sería el 0043 22 36 42 31 555. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo, Ricardo, de mi parte y de parte de la empresa Shufri. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima vez.